Bien, pues suena el timbre aquí en la sala de clases de Academia de Emprendedores, este espacio de capacitación continua vía audio donde vivimos juntos clases cortas, útiles y entretenidas. Es momento de conversar con Juan Orlandi. Él es gerente general de la aceleradora y fondo de inversión privado Magical, en torno a la estrategia de Exit para este 2025 y además una apuesta a trabajar con startups de más allá de nuestras fronteras, más allá de Chile. Lo primero es lo primero. ¿Cómo estás, Juan? Un gusto saludarte y que nos cuentes qué deberíamos saber de Magical Startups. Súper. Leo, un agrado estar acá, de verdad, invitado. Magical es una administradora de fondos de inversión que tiene el valor agregado de básicamente nuestra raíz, que somos también una aceleradora. ¿Esto qué significa? Que gestionamos inversiones para financiar el desarrollo de empresas tecnológicas que están en etapas tempranas, pero además de eso tenemos un músculo, que es un equipo ya con más de 10 años de experiencia en la aceleración del desarrollo de esas mismas compañías. O sea, financiamos y además apoyamos, una mezcla entre un fondo y una consultora de negocios, si querés, especializada en emprendimiento tecnológico. Oye, corrígeme, pero fueron de las primeras. Sí, fuimos de las primeras, sí. No fuimos la primera, pero fuimos del grupo que partió con un fondo que en ese momento era bien experimental de Corfo, el fondo SAF, Subsidio Semilla Asignación Flexible, que es un fondo muy bien diseñado, que alineaba los incentivos, digamos, de las aceleradoras con los startups, permitiéndoles tomar participación accionaria. O sea, era un proyecto de fondo de inversión con aceleración. Te lo pregunto porque no sé si existen algunos hitos o cosas que tú digas, oye, en este camino creo que estos momentos fueron súper importantes. Así como en los negocios no siempre es inevitable hablar de qué te pasó con la pandemia. Yo creo que en estos 12 años hay elementos que tú podrías decir, oye, esto nos transformó. Sí, y mira, hay hitos que los podemos ver desde la perspectiva de Magical, pero también desde el ecosistema. Sí. O sea, sin duda uno de los más importantes fue, estábamos conversando de afuera, la creación de Startup Chile, que partió un poco la chispa ahí del ecosistema en Chile, fue un tremendo empujón, digamos. Desde el punto de vista Magical, que también refleja un poco los avances de este ecosistema chileno, que si bien cuando nos comparamos con Estados Unidos, Israel, Alemania, estamos en una etapa más temprana, pero es la etapa, no es ni bueno ni malo, es la etapa en la que estamos, hemos cumplido todas nuestras etapas muy bien. Hubo un boom de creación de nuevos fondos de inversión gracias también a un programa de Corfo de apalancamiento. ¿Ya? Eso destapó bastante la inversión privada en startups, lo cual por supuesto aceleró el ecosistema. Desde el punto de vista Magical, cuando nosotros terminamos de invertir nuestro primer fondo que está potenciado por Corfo y formamos un primer fondo privado, el fondo Magical 2, eso fue un tremendo hito, y después de eso se nos vino el hito también. Habíamos tenido de exits ya pequeñitos, pero el año pasado tuvimos dos ya grandes, un 3 por con un monto significativo de la inversión y un 8 por que fue un día antes de Navidad del año pasado. Qué buen regalo. Bueno, no es regalo en realidad, es súper ganado y costó harto. Fue tremendo regalo, sí, la verdad que sí. Oye, Juan, no dejamos pasar nada para poder aprender y ya que mencionaste el concepto de exit, quizás sea súper bueno, no sé si es desafiante en el poco tiempo que tenemos, pero ¿qué podemos explicar como base para que las personas que nos escuchan entiendan qué es un exit? Súper. Sí, mira, a ver, el exit yo te diría que cuando pensamos en startups tecnológicos es sin duda lo que están buscando los emprendedores y así también los inversionistas que invierten en estos startups, ¿ya? Uno piensa a veces que un inversionista invierte en una compañía para tener dividendos muy a largo plazo, ¿ya? Pero en el mundo startup y de venture capital no es así, sino que la dinámica es más, yo quiero invertir en una compañía que tiene una capacidad de crecimiento muy acelerada y algo así como de 4 a 6 años voy a poder retirar mi inversión con un múltiplo que ojalá sea de más de 10 por. Hemos visto casos, por supuesto, de mucho más, y ese es un poco el potencial que tiene este instrumento de inversión que son los startups. Entonces, el éxito es el momento, dícese de cuando alguien que es dueño de las acciones las vende y liquida su inversión. Y ahora esto se puede ver desde la perspectiva del inversionista o desde el fundador, porque por ejemplo, en el caso de Magical, nosotros partimos en la etapa muy, muy temprana de los startups. Y entonces el startup va levantando capital en distintas rondas de inversión. Y cuando llegan a una serie B, por ejemplo, ahí yo ya puedo salir y venderle mis acciones a otro inversionista que viene entrando y tener un múltiplo de 20 por. Por ejemplo, nosotros estamos esperando tener este año un 26 por en una compañía. Y esa compañía nadie la está comprando, no es una adquisición, ¿ya? Y eso yo lo puedo hacer porque entré muy tempranito. ¿Sí? Ahora,
la que te contaba de fin del año pasado fue una adquisición, fue la compañía entera comprada 100% por una empresa brasilera bastante más grande y ahí salimos todos, los accionistas, los fundadores. Entonces es el exit, como digamos, icónico en el que todo el mundo piensa cuando decimos esa palabra. Contabas que se viene o debería estar encaminado uno nuevo para este año, pero básicamente ese es el punto cúlmine, digamos, de todo el proceso de trabajo. Desde la perspectiva de una inversión, te diría que sí. ¿Ya? De todas maneras, desde la perspectiva de un portafolio de varias inversiones, por ejemplo, yo te dije 2 el año pasado, por lo menos esa que la destaco porque es un múltiplo interesante de la inversión original. Pero en ese fondo Magical 1, que ya está en su año 9, ya está maduro y por eso estamos en campaña de liquidar algunas de las inversiones, nos quedan todavía 13 compañías más por vender. Entonces estamos mirando que como fondo vamos a ver qué múltiplo da, ¿ya? Y hoy día estamos, o sea, el múltiplo teórico hoy día del fondo está cerca del 6 por, ya que es bien interesante para un fondo que no tiene follow-on, o sea que solamente hizo una inversión en cada compañía. Porque los fondos tienen esa estrategia que para las compañías donde invertiste pero que van súper bien, pones un poco más de inversión ahí y te expones más al éxito de esa compañía en particular. Nuestro primer fondo no tenía esa herramienta. Entonces llegar a un 6 por es un logro, la verdad, no menor. Está bueno. ¿Y cómo deciden? Pero más que en el proceso, nuevamente por tiempo no podemos, pero sí. ¿Ustedes tienen algún foco solo empresas tecnológicas, que es el concepto startup basal, o solo de ciertos sectores de la economía? Mira, re interesante. En Chile la mayoría de los fondos son agnósticos, que eso es lo que nosotros hicimos en nuestro primer fondo y nuestro segundo fondo, agnósticos industrialmente. ¿Qué significa? Que tú inviertes en distintas industrias, pero te fijas más en el modelo de negocio y en la tecnología, ¿ya? Por ejemplo, no sé, ya, inteligencia artificial, en cualquier industria. ¿Por qué? Porque sabemos que es una tecnología que puede crecer rápido, etcétera, o Internet de las cosas, en distintas industrias. Pero hoy en día ya estamos, nuestros próximos 2 fondos ya no son agnósticos. Uno que tenemos hoy día, de hecho, que es en minería, foco minería, y estamos pensando en armar uno que va a estar enfocado en tecnologías para el agro, ¿ya? Y entonces esos van a formar parte de una minoría de fondos que hay en Chile especializados por industria, porque Chile es un mercado pequeño. Entonces, cuando tú además te vas a una industria particular en un mercado pequeño, entiendes que hay menos masa crítica. Y entonces solo en Chile tiene sentido ciertas industrias que son estrategias para el país. Ahora, convergen en eso, pero entiendo que también hacen una apertura interesante, y es que ya no solo buscan startups chilenas, sino además está empezando el proceso de conectar con otras que quieren impactar en Chile. Claro. Efectivamente, con el nuevo fondo y los que te mencioné que están en formación, estamos haciendo scouting o búsqueda de oportunidades en la región, ¿ya? Sí, por supuesto que tenemos un sesgo principal en Chile, pero también tenemos inversiones ya de startups de Costa Rica, de Venezuela, de Colombia. Y volviendo un poco al tema del exit, esto también aumenta la probabilidad que estas compañías vayan eventualmente a ser adquiridas por empresas internacionales, lo cual está estadísticamente comprobado que se asocia a un retorno órdenes de magnitud mayor. 2 preguntas de varias que han llegado, después te hago llegar el resto. Una, año 6, ¿ustedes sacan lo que pueden de esa startup o siguen esperando más tiempo por un potencial éxito? No, a ver, si es que el año 6 se da una oportunidad interesante y al final esto sigue una dinámica oportunista, uno sale, ¿ya? De hecho, elegir cuándo salir es uno de los grandes problemas, o sea, y esto lo compartimos con fondos muy, muy experimentados que han dicho, yo creo que nuestro mayor error ha sido no saber cuándo salir. A veces, pensar en el caso con el Shop, lo iban a vender a 2.25, no salieron por las razones que se dieron, que podría haber sido que el inversionista dijo, o sea, el fundador dijo, no, sabéis que estamos muy baratos, y después resulta que vendieron al doble, pero podría haber sido que hubiera versión competidor y finalmente nunca pudieron vender. Entonces es difícil eso. Pero normalmente, volviendo a la pregunta de los años, los fondos se forman con un periodo, digamos, prediseñado que se puede extender un poquito, que típicamente son 8 a 10 años. Y la última, ya por tiempo también, ¿las postulaciones son todo el tiempo o hay llamados especiales? En el caso de nuestro programa para emprendedores de minería, en Aster, la aceleradora Aster en el norte, que está potenciada por Escondida HP y trabajamos muy en contacto con ellos,
Hacemos 2 llamados al año. Y ahí hoy están entrando 6 por cada llamado. Hay uno que se acaba de terminar ahora, pero estamos constantemente juntándonos y preparando para el siguiente llamado. Y en Magical 2 es permanente. Ese es permanente a través de nuestra página y también contactándonos directamente. Y tenemos ahí Chris Thompson, que es nuestro scout, que se dedica a estar todo el día en la calle buscando startups con potencial. Dejemos entonces las calles que recorre. No, mentira. Dejemos el sitio web, las redes sociales. Perfecto. Entonces, redes sociales Magical Startups y Aster Aceleradora, y los sitios web magicalstartups.com y asteraceleradora.com también. Juan Orlandi, gerente general de la aceleradora y fondo de inversión privado Magical, muchas gracias por esta conversación. Se hizo poco, podríamos profundizar mucho más, pero siempre. ¿Tienes invitación? Me avisas nomás y volvemos a conversar para que sigamos aprendiendo de este mundo startup. Yo feliz, un gusto, Leo, haber estado acá. Abrazo, que estés bien, chao.